Bueno, hoy vamos a presentar el segundo seminario especial de la A2B2C y estamos muy contentos de presentar a Tato Vila en el día de hoy. El título de la charla es Evolución de proteínas yendo del tubo de ensayo a la célula. Si antes el encierro nos lo va a explicar Tato ahora en breve. Y bueno, voy a decir unas pocas palabras sobre Tato, creo que muchos de nosotros lo conocemos. Tato es investigador superior del CONICET, está formado en la Universidad Nacional de Rosario, se especializó en RMN en Italia y fue uno de los pioneros que trajo, digamos, el RMN como herramienta para el estudio de estructura y función de proteínas al país. Y después creo que tal vez lo más interesante para resaltar desde mi punto de vista de la carrera de Tato es la manera en la cual se combinó el estudio de problemas bastante básicos de estructura y función de proteínas, pero aplicado a un sistema muy importante para la salud humana, como es las enzimas que median la resistencia a antibióticos. Y en esto, bueno, Tato logró esclarecer unos cuantos mecanismos de función de estas enzimas y más recientemente avanzar hacia lo que puede ser aplicaciones que tienen que ver con el diseño de inhibidores y otras herramientas para poder combatir este problema que, bueno, hoy estamos muy enfocados en infecciones virales y en lo que pueden causar ese tipo de pandemias, pero creo que la resistencia a antibióticos es otra de estos desafíos de la salud que nos pueden llegar a complicar mucho la vida. Y bueno, desde la parte personal creo que lo conocemos también bastante todos los que estamos acá, pero desde mi lado es siempre un placer interactuar con Tato. Las charlas son súper estimulantes, así que bueno, una vez más estoy muy contenta de escuchar tu charla y voy a parar de compartir en este momento para que Tato pueda compartir su pantalla. Bueno, muchas gracias, Lucía, por la presentación, por la invitación. ¿Se ve ahí la diapo? Sí, yo la veo bien. Perfecto, bueno. Gracias por la presentación. Espero que esto no suene como un fraude, la charla, en el sentido de que me invitan a hablar frente a gente que hace biología computacional y yo hago experimentos. Y en verdad yo soy un espectroscopista y le voy a estar hablando de evolución. O sea que cualquier cosa es esto, básicamente. Y como dijo Lucía, sí, nosotros hemos tratado de entender durante mucho tiempo cómo funcionan unas lactamasas dependiendo de metal. Hicimos muchas cosas mecanísticas, estructura, función, diseño de inhibidores, pero la historia que les quiero contar hoy es una que tiene que ver con evolución en sí misma, que a nosotros nos divierte bastante. Y bueno, el encierro es simplemente, parafraseando, yendo a la cama al living a Charlie, yendo del tubo de ensayo a la célula. Porque la pregunta tiene que ver, ¿qué diferencia hay nosotros que hacemos bioquímica, biofísica, experimental o computacional en el tubo de ensayo cuando pasamos a la vida real? Que ese es un desafío que hemos tratado de responder en el último tiempo en general en el laboratorio. ¿Cómo llevamos todos los resultados que tenemos in vitro al menos a la bacteria? Bueno, cuando hablamos de evolución es una palabra muy grande. ¿De qué hablamos cuando hablamos de evolución? Bueno, hay un montón de cosas que nos pueden venir a la cabeza, unas más polémicas que la otra, pero en verdad hoy no voy a hablar de evolución, sino de evolución de proteínas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de evolución de proteínas? Generalmente vamos a pensar en secuencias, árboles filogenéticos, cómo están relacionadas unas con otras. Cuando una vez le conté a mi hijo menor que trabajaba en evolución de proteínas, es lo que hizo googlear Protein Evolution, y esto es lo que le apareció, que es un suplemento dietario que está disponible en distintos sabores y produce estos efectos fabulosos. Y yo obviamente que no lo tomo, los que me conocen lo saben, pero esta charla está auspiciada por Protein Evolution. Éramos muy pobres y teníamos que zafar con algo. Bueno, pasando a lo que nos ocupa realmente, la evolución de proteínas en verdad es el resultado de mutaciones que se acumulan. Es muy simple decirlo, pero esto en verdad, atrás de ello, hay un juego muy complejo entre secuencia, función, estructura y estabilidad proteica, que son cruciales para la adaptación de un determinado organismo y una aptitud biológica o fitness.
Entonces, el desafío principal acá, como bioquímicos, biofísicos, es si podemos establecer un vínculo entre las propiedades moleculares de una proteína en particular a el fitness de un organismo en un contexto evolutivo. Y eso es lo que se llama en general la bioquímica evolutiva, que tiene varios desafíos. Entenderlo en primer lugar porque las mutaciones tienen efectos pleiotrópicos. Uno toca una cosa en la proteína, lo sabemos, y podemos esperar mejorar la función, pero hacemos pelota la estabilidad. El efecto de las mutaciones no necesariamente es aditivo. En muchos de los casos depende del background genético. Y esto es lo que son los efectos epistáticos, que se conocen muy parcialmente y son difíciles de predecir. Ahora, si queremos hacer experimentos de evolución, tenemos que tener un ensayo funcional, o sea, un fenotipo que podamos ver a nivel de un organismo que se pueda correlacionar con la proteína que es de nuestro interés. Y como yo soy un químico de formación, empecé a trabajar en el sistema más simple posible, que es la resistencia a antibiótico mediado por beta-lactamasas, que era el sistema de estudio en nuestro laboratorio. Y este es un paradigma evolutivo súper simple, porque la bacteria va a sobrevivir si nosotros tenemos, en el caso de las bacterias gram negativas, una proteína estable, plegada y activa en el periplasma. Bien, ahora, eso es lo que le va a dar el fitness a esta bacteria en presencia de antibiótico. Todo depende de una proteína. Ahora lo que queremos saber es cuáles son los rasgos evolutivos que dan el fitness. Una pequeña presentación e introducción al mundo de las beta-lactamasas. Hay dos categorías, las llamadas serim beta-lactamasas, que son las más conocidas, que están en casi todos los libros de texto. Estas hidrolizan penicilinas, cefalosporinas, y algunas de ellas hidrolizan carbapenemes, que son los antibióticos de última generación. Pero nosotros trabajamos en las metalo-beta-lactamasas, que son enzimas de zinc, que lo que tienen de preocupante desde el punto de vista clínico es que pueden hidrolizar con la misma eficiencia penicilinas, cefalosporímenas y carbapenemes. En esta nos vamos a enfocar nosotros en particular, que representan distintos paradigmas evolutivos. Hay muchos trabajos en las serim beta-lactamasas con distintas preguntas y distintas respuestas que las que obtuvimos nosotros. Ahora, cuando los epidemiólogos encuentran una nueva enzima, lo primero que van a ver es el perfil de resistencia. Y cuando dicen, esta enzima evolucionó, normalmente pensamos en la actividad. Pero cuando nosotros pensamos, y acá tenemos un carbapenem, el antibiótico que se va a encontrar con la enzima en el periplasma bacteriano, y queremos relacionar las propiedades moleculares con el fenotipo, nosotros sabemos que esta enzima se tiene que expresar, secretar al periplasma, plegar, y en nuestro caso además unir zinc en el periplasma. Entonces cada vez que ocurra una mutación, tenemos que tener en cuenta que esas mutaciones van a impactar no solo en la actividad, que es lo primero que uno piensa, en la actividad enzimática, sino también la estructura, la estabilidad, la afinidad por el zinc, que es el cofactor esencial, los niveles de expresión, inclusive en los eventos de translocación, procesamiento y plegamiento en el periplasma. O sea que es mucho más complejo que lo que uno piensa. Y las cuatro historias o aspectos que quiero abordar hoy con respecto al estudio de la evolución de estas metalo-beta-lactamasas tienen que ver, primero, yendo de la evolución en el laboratorio, jugando, tratar de rastrear su origen evolutivo, preguntarnos cuáles son las fuerzas de evolución que están teniendo lugar ahora en la clínica, y después tratar de seguir la evolución en un ambiente lo más cercano al natural posible. Con respecto a la evolución en el laboratorio, antes le comentaba que si comparábamos las serim beta-lactamasas con las metalo-beta-lactamasas, las serim beta-lactamasas son en general enzimas especialísticas, que tienen un espectro de sustrato bastante restringido, con eficiencias catalíticas muy altas, algunas en el límite difusional. Mientras que las metalo-beta-lactamasas son de amplio espectro, pueden hidrolizar casi todos los antibióticos, pero los valores de KICAT sobre KM están en 10 a la sexta. Hay un compromiso ahí. Entonces, lo primero que pensamos es, si podíamos, el primer desafío, ¿podemos hacer evolucionar estas enzimas frente a algún antibiótico en particular, aún preservando su espectro de sustrato amplio? Bueno, para evolucionar una enzima en el laboratorio, sabemos que tenemos que explorar, como hace la naturaleza, un espacio de secuencia muy amplio. Esta enzima que utilizamos en particular es una que tiene 227 residuos, entonces tendríamos que poder generar una biblioteca
de este tipo, lo cual es una locura porque, y después tenemos que estar buscando una aguja en un pajar. Pero esto es equivalente al cuento de Borges de la Biblioteca de Babel, que supongo que la mayoría lo deben conocer. Es una biblioteca infinita en que están todos los libros posibles que se pueden generar con todas las combinaciones de letras. Ahora, no todos esos libros van a tener un sentido en algún idioma en particular. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer dentro de esa gran biblioteca de secuencias que generemos, las que tienen sentido, los libros que se puedan leer. Y en nuestro caso, el libro que se pueda leer es el que le permite a la bacteria sobrevivir. Pero ahí vamos a pasar a la etapa darwiniana, la supervivencia del más apto. Lo hicimos, esto fue un trabajo ya hace bastante tiempo que hizo Pablo Tomatis en su tesis en el laboratorio, por la técnica de DNA shuffling, que se generan bibliotecas, y lo que hicimos fue expresarlas en Escherichia coli como sistema modelo, y después hicimos lo que hacen los médicos, darle y ponerle más antibióticos al sistema. Y después de 4 rondas de mutagénesis y selección, nosotros lo hicimos contra cefalexina, que era una cefalosporina que era hidrolizada muy pobremente por esta metalo-beta-lactamasa que trabajamos, que originalmente la MIC, que es la concentración inhibitoria mínima, o sea, la que mata la bacteria, era 32 microgramos por mililitros. Y logramos tener variantes en las cuales la bacteria era capaz de resistir a una concentración de 1024 microgramos por mililitro, que era el límite de solubilidad del antibiótico en la placa de Petri. Una grosería. Ahora, quisimos ir un poco más adelante y, para nuestra sorpresa, la enzima evolucionada, la que daba más resistencia a todas, tenía 1, 2, 3, 4 mutaciones, pero ninguna de estas mutaciones estaba dentro del sitio activo. O sea, nada que hubiéramos podido predecir o diseñar. Eso fue bastante frustrante. Sin embargo, andaba como un caño esta enzima. Las 4 mutaciones que tenían son estas que están acá, y me voy a enfocar en particular en 2 residuos que se ven que, si bien no están dentro del sitio activo, están justo debajo del sitio activo, que son los residuos, las mutaciones en la posición 262 y 70. Solo me voy a referir a los números para no caer en particularidades acá. No solo que están debajo del sitio activo, sino que están una cerca de la otra, espacialmente. Ahora, resolver la estructura cristalográfica de la cuádruple mutante no nos dio ninguna información porque era prácticamente superponible con la enzima nativa. Entonces, lo que hicimos fue ir y tratamos de ver cuál es la actividad enzimática, porque la selección nosotros la hicimos en la bacteria, era función de la resistencia. Y lo que hizo Pablo en su momento es tener la cuádruple mutante, la simple mutante 262 y la doble mutante, siempre con estos 2 residuos que están debajo del sitio activo. Y lo que hicimos fue evaluar la eficiencia catalítica frente, primero a cefalexina, que fue el antibiótico utilizado en el experimento de evolución dirigida, y acá se ve que KCAT sobre KM aumentaron 100 veces. Espectacular, logramos lo que queríamos. Actuó sobre la eficiencia catalítica. Lo sorprendente es que la simple y la doble mutante son casi tan buenas como la cuádruple, por lo cual a priori no podíamos justificar solamente tener 4 mutaciones para tener ese nivel de actividad. Esa fue la primera sorpresa. Y la segunda sorpresa fue que cuando ensayamos penicilina, imipenem u otra cefalosporina, también había aumentado la actividad, no tanto como la otra, pero no había sucedido lo que pasa en las serin-beta-lactamasas, en las cuales el aumento de la actividad frente a un sustrato va en detrimento de otro. O sea, no hubo un trade-off entre la actividad frente a uno y otro. O sea que logramos expandir más aún el sustrato de espectro, lo cual es una mala noticia en el sentido que tienen una gran capacidad de evolución estas enzimas. Son consideradas relativamente jóvenes. Ahora, ¿cuáles son los rasgos evolutivos que aparecen acá? Y la segunda pregunta es, ¿cómo llegamos acá al máximo, que es el que, a donde permite sobrevivir cuando el nivel de agua, que es como el antibiótico, va subiendo? Y para eso tenemos que pensar en tratar de analizar las interacciones entre estas 4 mutaciones que aparecen. Pueden no ser muchas 4 mutaciones, pero este es el laburo que hizo después Rocío Moini tratando de disecarlas, y ya lo que hizo fue construir las simples mutantes, las dobles, las triples y la cuádruple, y medir la resistencia para cada una de ellas.
Lo que vemos acá vemos la resistencia en la enzima wild type, que esta mutación G262S es como un cuello de botella porque es la que aumenta más la resistencia. Esta mutación aumenta un poco, esta no la aumenta, y esta es deleteria para la función. Entonces, esto nos está diciendo, primero, después cuando vemos las combinaciones de las mutaciones, vemos también que en determinado contexto cambia el impacto de una mutación. O sea que hay efectos epistáticos entre las mutaciones, lo cual limita los posibles caminos evolutivos que tenemos. Entonces, quisimos comparar esto con lo que estaba en la literatura informado para las serin beta-lactamasas, viendo la interacción entre mutaciones que han aparecido en la clínica. Esto es un viejo trabajo de Brian Schoiket, de UCSF, en el cual se vio que mutaciones que aparecen en una serin beta-lactamasa que mejoran la actividad, lo que hacen es desestabilizar la enzima, por lo cual el fitness se ve comprometido y requieren algunas mutaciones compensatorias, que lo que hacen esas mutaciones compensatorias es restablecer la estabilidad de la enzima. Entonces pensamos, tal vez necesitamos varias de estas mutaciones porque estamos desestabilizándola con la mutación 262. E hicimos el clásico experimento biofísico. Acá tenemos las simples mutantes. Vamos que es el camino evolutivo en que aparece en la mutación G262S. La simple mutante, acá vemos una curva de desnaturalización térmica. Esta es la enzima nativa. La simple enzima, la simple mutante que mejora la actividad, desestabiliza la enzima. Pero las otras combinaciones las hacen todavía más inestable. Por lo cual en este caso nosotros no estábamos teniendo ningún tipo de mutación compensatoria. Un bajón. Vamos a mirar un poquito mejor esto de los efectos epistáticos de las mutaciones, en la evolución. Tomemos estas dos mutaciones abajo del sitio activo. La primera mutación aumenta la resistencia de 32 a 128. Si a esta mutante yo le introduzco la mutante N70S, la duplica. Ahora, si yo tengo la mutación en el orden del reverso, pongo primero la mutante N70S, esta disminuye la resistencia. O sea que el orden en que se acumulan las mutaciones es importante, y si lo pensamos en el punto de vista del fitness, este es un camino que va siempre hacia arriba, y este es un camino que no va a estar permitido. Entonces, acá tenemos fuertes efectos epistáticos. Lo estoy resumiendo solamente en esta de una manera muy simple. Y esto también lo pudimos verificar cuando fuimos hacia atrás a ver las distintas generaciones de bibliotecas que teníamos nosotros, vimos que en las primeras libraries que tenías aparece la mutación 262 y después aparece la N70S, pero nunca al revés. O sea que esto que estamos viendo a nivel simple lo estamos confirmando también en nuestras bibliotecas. Entonces eso significa que hay caminos evolutivos que están favorecidos. Y acá vamos a volver a 1970, a un paper clásico que muchos deben conocer de John Maynard Smith, de evolución, que explica los efectos epistáticos. Es como si nosotros quisiéramos un juego de pasar de la palabra casa a la palabra lomo, y el desafío es cambiar en esta biblioteca de Babel, una letra a la vez, pero el desafío es que todas las palabras que vayamos generando tienen que existir, en este caso en el idioma castellano. Hay otro camino posible, que sería este. Puede haber algunos caminos que sean un poco más largos, pero sin embargo hay otros caminos que van a estar vedados, y que son la gran mayoría, porque van a generar palabras que no tienen sentido. Estas serían las combinaciones de mutaciones que están prohibidas porque no contribuyen al fitness. Entonces, ya sabemos que hay fuertes efectos epistáticos. ¿Cómo opera esto? Y la otra pregunta que está detrás de esto, ¿cómo podemos explicar que se amplió el espectro de sustrato si la estructura es la misma? Como dijo Lucía, una de las cosas que hacemos en el laboratorio es RMN, y con RMN nosotros podemos interrogar la dinámica de las proteínas en distintas escalas de tiempo. En particular, estudiamos varias escalas de tiempo, pero la de microsegundos, milisegundos, que se puede medir con un experimento determinado, CPMG. Nosotros acá lo que vemos es la movilidad. Cuando esto aumenta significa que hay dinámica en esa determinada región. Esta es la enzima nativa.
En la mutante 262 vemos que aumenta la dinámica en esta zona. Y en la doble mutante 26270 se mantiene en esta región y tenemos también dinámica en esta otra. ¿Cuáles son estas dos regiones? No casualmente son el bucle L10 y el bucle L3 que están flanqueando el sitio activo. Esto significa que la mutación de estos dos residuos que están formando puentes hidrógenos con los ligandos que unen al zinc, lo que tunean es la dinámica del sitio activo. Y al haber tenido una enzima más flexible, puede acomodar mejores y más sustratos. Ahora, antes yo les comenté que en términos de fitness había un orden importante de las mutaciones. Uno podría preguntarse si esto también sucede en algo tan particular que nos interesa a los biofísicos como es la dinámica. Y la respuesta es sí. Porque si nosotros tenemos primero la mutación 70, no solo que no aumenta la dinámica en los loops, sino que prácticamente cuenchea la dinámica que estaba en la enzima nativa. Y esto fue una cosa muy importante, que esto laburo de Mariano González en el laboratorio, porque vimos que la dinámica en esta escala de tiempo, no solo que fue optimizada durante la evolución, es uno de los primeros casos en los cuales se ha visto que la dinámica es un rasgo evolutivo, sino que además los efectos epistáticos impactan en las propiedades dinámicas de la proteína. Bien, y acá dentro de un paradigma, estabilidad versus flexibilidad, que es muy conocido a todos, antes yo les dije que la acumulación de mutaciones deviene en enzimas que son menos estables. Bueno, en sí esta enzima es una roca, es súper estable en sí misma. Y nosotros sabemos que hay un rango bastante limitado en el cual las enzimas plegadas pueden lograr tener la dinámica necesaria para la función y la rigidez o la necesaria para no ser morfadas por las proteasas, agregar o desplegarse por completo. Bueno, estas enzimas no solo que parecen presentarse mucho más evolucionables, en un término que se usa mucho en la evolución de proteínas, sino que además tienen mucha estabilidad que le permite sumar flexibilidad para ganar espectro de sustrato. Entonces, si lo comparamos con las serin beta-lactamasas, estas enzimas que son más inestables requieren de mutaciones compensatorias. Tal vez son enzimas que ya han pasado por varios procesos evolutivos, han acumulado demasiadas mutaciones, mientras que las metalo-beta-lactamasas son relativamente jóvenes, al menos en el ambiente clínico, han empezado a tener un impacto recién en la década del 90, y entonces tienen todavía una estabilidad que le permite ganar flexibilidad, expensas de esta estabilidad, para conferir más fitness. Es decir, que son un peligro realmente. Bien, volviendo ahora a este árbol evolutivo viendo cómo se acumulan las mutaciones, Rocío fue viendo que este es el camino en el cual vemos que sistemáticamente va aumentando la resistencia. Ahora, de nuevo, vamos del tubo de ensayo a la célula. La pregunta es, las MIC, ¿qué es lo que miden los microbiólogos? ¿Cuán bien correlaciona con nuestra actividad que medimos en la enzima purificada? Y acá vuelvo a algo que les mostré antes. Acá tenemos actividad frente a cefalexina. ¿Qué vemos? Que de la simple, doble, triple, cuádruple mutante, esta está la enzima nativa que prácticamente no tiene actividad, todos tienen más o menos la misma actividad, no cambia tanto. Mientras que sí cambia la resistencia, vemos que no hay ningún tipo de correlación. Entonces, las medidas in vitro no nos están diciendo algo. Y acá aparece el zinc. Probablemente, cuando nosotros estamos haciendo esto en la cubeta, le agregamos 50 micromolar zinc, que esto está dentro de los protocolos normales. Probablemente las medidas in vitro no reflejen el contenido del zinc de estas enzimas en el periplasma, porque esto obviamente estaba normalizado por la cantidad de enzima por Western. Y acá se aplica un paradigma de lo combinatorial, esto es, you get what you screen for, y nosotros estábamos screeneando resistencia, no actividad. Es como estar buscando direcciones en libros para cocinar. Entonces lo que hizo Rocío es algo que al principio me pareció muy tosco, pero fue buenísimo. Siempre hay que escuchar lo que proponen los becarios, las becarias, que se le ocurren muchas mejores ideas que a nosotros.
es medir la actividad en el extracto periplásmico. Digo, pero no vas a tener datos, es una chanchada, eso lo hacen los microbiólogos. Puso a punto un método en el cual pudo obtener parámetros cinéticos. Y fíjense que en este caso, viendo la actividad de las simples, dobles, triples, cuádruples mutantes, vemos que va aumentando sistemáticamente la actividad a medida que se acumulan mutaciones, lo cual correlaciona muy bien con la actividad enzimática. Entonces, la actividad en el periplasma es lo que estamos viendo en la resistencia. El problema es que tiene que ver con el zinc. Entonces, hicimos primero, mind the gap. Cuando extrapolamos lo que tenemos in vitro, podemos encontrar en la vida real algo muy distinto. Y el otro experimento que hizo después Rocío es ver el efecto del zinc en la resistencia. Acá vemos de nuevo los perfiles de resistencia en el medio LB normal, y podemos hacer lo mismo agregándole un quelante como EDTA, y vemos que en los primeros estadios de la evolución la resistencia cae, pero en las variantes más evolucionadas no le hace nada agregar un quelante. Y lo mismo sucede si suplementamos con zinc. Las primeras variantes en la evolución mejora la resistencia cuando tenemos zinc exógeno, pero a alta, cuando acumula más mutaciones, no le hace cosquillas. Esto significa que sin quererlo, nosotros a lo largo de la evolución, lo que hemos hecho con estas mutaciones que se acumulan es aumentar la afinidad frente al zinc. Y esto es la diferencia en cuando estamos trabajando en la enzima purificada y lo que sucede en la célula y en el periplasma. Bien. Ahora, tratando de ver el origen evolutivo de estas metalo-beta-lactamasas, si empezamos a ver, tienen algo muy curioso estas enzimas. A diferencia de las serin-beta-lactamasas que presentan un plegamiento que solo está dentro de las bacterias, las metalo-beta-lactamasas tienen homólogos dentro de los eucariotas, en todos los reinos de la vida, con distintos tipos de funciones. Una cosa muy loca. Y si nos ponemos a ver, aparte de pueden tener distintos dominios adicionales, pero si nos ponemos a ver dentro del sitio activo, me interesan los metales en general y le damos bastante bolilla a eso dentro del laboratorio, las metalo-beta-lactamasas tienen algo que es bastante atípico en las enzimas de zinc, que es un ligando de cisteína, que en general aparece mucho en los dedos de zinc, pero no en enzimas de zinc que tiene sitios que están abiertos al solvente, expuestos. Las cisteínas se oxidan, mandan muy bien para cierto tipo de cosas, menos en el periplasma bacteriano. Ahora, las otras enzimas que pertenecen a la superfamilia de metalo-beta-lactamasas que tienen otras funciones, en lugar de esta cisteína tienen un aspartico, que es un ligando mucho más común en enzimas de zinc. Y una pregunta que nos hicimos hace bastante tiempo es, ¿qué pasa si mutamos la cisteína por aspartico, a lo que serían estos precursores evolutivos? Hicimos la mutación, y esto lo hizo Julia Crico, que fue mi primer tesista hace un montón de tiempo, y fue bastante decepcionante porque la mutamos, la probamos contra cefotaxima, contra ampicilina, y no solo que no cambiaba, sino que a veces era mejor todavía que la enzima wild type. Pero estamos hablando, de nuevo, de la enzima en el tubo ensayo. Esto lo volvimos a analizar años después. Y cuando empezamos a ver la resistencia en coli, acá lo que vemos es cepas de coli expresando la enzima nativa frente a ampicilina, que le va muy bien porque está hidrolizando, pero vemos que cuando coli está expresando esta mutante y le ponemos ampicilina o cefotaxima, no puede crecer tan fácilmente. Quiere decir que esta mutante se porta muy bien en la cubeta, pero no es capaz de conferir resistencia en el periplasma. Volvimos a hacer la actividad en el periplasma. Si no le agregamos zinc, vemos que tenemos mucha actividad en el periplasma de las que expresan la wild type. Y si suplementamos con zinc, vemos actividad en las dos. O sea que por algún motivo, esta mutación de cisteína aspartico, lo que está jodiendo es la afinidad por el zinc. Purificamos las enzimas y medimos las constantes de afinidad por el zinc, y de hecho, vemos que la mutación de cisteína por aspartico pasa una cadena del orden nanomolar a casi micromolar. Empezamos a ver después la sensibilidad de la resistencia al zinc. Acá de nuevo estamos viendo la enzima wild type, cuando le ponemos EDTA, sigue manteniendo la resistencia y el exceso de zinc no pasa nada, mientras que en esta enzima mutante, cisteína por aspartico, si le pasamos EDTA,
ya no es capaz de conferir la poca resistencia que confiere en ausencia de zinc extra, pero si suplementamos con zinc, revertimos el fenotipo y tenemos actividad. Ahora, desde el punto de vista estructural, ¿cómo se puede explicar que esto haga la mutación de cisteína por aspartico? Que el aspartico es un buen ligando de zinc. Javier González resolvió las estructuras de la enzima con un zinc y con 2 zinc. ¿Y qué es lo que sucede? La enzima que tiene un solo zinc, con esta mutación, el aspartico queda atrapado formando un puente salino con un residuo de arginina que está conservado, con lo cual se bloquea la unión del segundo zinc. Y esto no pasa en presencia de una histidina. En exceso de zinc, el aspartico lo une y podemos lograr tener una enzima totalmente activa. Entonces, esto también nos permitió concluir algo muy importante, que es que la especie activa de las metalo-beta-lactamasas en el periplasma es la que tiene 2 zinc. Y eso es muy importante también para diseñar inhibidores. Así que acá los vemos a Julia y a Javier, ya bastante borrachos, festejando por haber encontrado esto. Entonces nos podemos preguntar también, ¿cuáles son las fuerzas que están llevando adelante la evolución en la clínica? Y volvemos al zinc. El zinc es un metal que es esencial para la patogénesis y la virulencia. Hace un poco más de 10 años, Eric Scar en Vanderbilt publicó un trabajo seminal en el cual mostró que esto es el pulmón de un ratón con una infección bacteriana, que en el sitio particular donde está la infección, esto es una medida de zinc por ICP+PEC, prácticamente no hay zinc. O sea que hay una respuesta del sistema inmune como defensa de la infección bacteriana que lo que hace es secuestrar todo el zinc que está disponible. Entonces, y esto se debe prácticamente a la acción de una proteína que se llama calprotectin, que es una mega quelante de zinc. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el zinc en el periplasma? Bueno, la cantidad de zinc en el periplasma no está regulada, sino que depende del equilibrio con el zinc en exceso. Y cuando hay mucha calprotectin, y esto va a suceder en los sitios de infección, disminuye la cantidad de zinc. Y estas proteínas, que esto lo mostró el grupo de Alejandro Viale en el IBR, unen el zinc en el periplasma. O sea que vamos a tener en el sitio de infección, estas enzimas y estas bacterias van a estar desafiadas porque no hay mucho zinc. Y esta es una pregunta que una vez me dijeron en un congreso médico que estaba dando una charla, me dicen, pero hay un montón de zinc. Alguien agarró, googleó y me dice, hay 1 milimolar de zinc en el plasma. Sí, pero no está disponible. Es como la guita en los bancos, hay un montón de dinero, pero no está disponible. Entonces, la pregunta es si el zinc está disponible cuando lo necesitamos. Y acá hay una cosa muy loca que encontré. En varios lugares que fui, que daba charlas de zinc, me llevaban a comer a restaurantes que tenían que ver con nombres de zinc. Y si uno busca, hay en TripAdvisor, que sería como una zinc omics de la gastronomía, había por lo menos hasta el año pasado 679 restaurantes o bar en todo el mundo que usan el nombre zinc. Esto no pasa con ningún otro metal. Todavía no sé por qué. Pero volvamos un poquito a la ciencia. ¿Qué pasa cuando yo tengo entonces una enzima que expresa una metalo-beta-lactamasa y hay una depresión masiva de zinc? Obviamente va a afectar la resistencia. Y acá lo que tenemos, usamos en este caso ácido dipicolínico, que es un quelante más soft que el EDTA porque no afecta el crecimiento bacteriano. Estas son células de coli expresando distintas metalo-beta-lactamasas y obviamente cuando tenemos un quelante, está cayendo la resistencia y cada enzima responde de manera distinta. No hay sorpresa en eso. Pero lo que encontró Lisandro González en el laboratorio, que si uno medía los niveles de enzima en el periplasma por Western blot, algunas, estos son cultivos en medio líquido después de un tiempo, esto es en función de quelante y acá vemos en función del tiempo, algunas enzimas desaparecían. Eran degradadas rápidamente mientras que otras se mantenían. Entonces quiere decir que la deprivación de zinc induce degradación en algunos casos. Hicimos el mismo experimento agregando calprotectin, que es la proteína que hace esto en los sitios de infección, y vemos que en el caso de la lactamasa BIM2, que es degradada rápidamente cuando le ponemos el ácido dipicolínico,
también sufre el mismo proceso. Y lo mismo le pasa a IMP. Ahora, en el caso de NDM, que es una de las metalobeta-lactamasas más diseminadas en la clínica, no solo que no veíamos degradación, sino que no la podíamos encontrar. Y la primera pregunta fue ¿dónde está NDM? Y buscando en la secuencia, precisamente buscando en el péptido señal, nosotros vimos que en el péptido señal apareció una secuencia llamada Lipovox, que contiene una cisteína que es modificada posttraduccionalmente y lleva a que esta proteína quede anclada en la cara interna de la membrana externa del periplasma, a diferencia de las demás metalobeta-lactamasas. Y por eso no la veíamos, porque estábamos buscando en la parte soluble. Entonces nos preguntamos, ¿esto le da alguna ventaja evolutiva estar anclada a membranas? Entonces tomamos dos enzimas, NDM, que está anclada a membrana, y BIM, que se degradaba muy rápido y es soluble. E hicimos variantes quiméricas en las cuales construimos una NDM soluble periplasmática y dos variantes de BIM, una variante de BIM que está anclada a membrana. Y estudiamos la degradación en presencia de agentes quelantes. Acá vemos que NDM anclada a membrana se degrada lentamente y las dos variantes solubles, esta en verde y esta en azul, tienen una degradación más rápida. Por otro lado, BIM, que en su forma nativa soluble se degrada muy rápido, si la anclamos a membrana, estamos ralentizando su degradación. Entonces, acá tenemos algo muy importante, que esto es el laburo de Lisandro y de Guillevar en el laboratorio. El anclaje a membrana protege a NDM de la degradación en condiciones de limitación de zinc. Es, de nuevo, una ventaja evolutiva que apareció en la clínica, pero que hubiera sido muy difícil de predecir a priori, porque sucede en el péptido señal, y nosotros siempre estamos mirando en otro lugar, que es en la proteína madura. Bien, ahora, siempre a nosotros nos interesa la bioquímica, y quisimos encontrar cuáles eran las bases estructurales de esta degradación. Y tomamos acá dos enzimas extremos. Tomamos NDM soluble, que es la no anclada membrana, que sí se degrada muy rápidamente, frente a otra enzima, BC2, que es súper estable. Las estructuras cristalográficas, si vemos de BC2 con y sin metales, son prácticamente idénticas. Y las de NDM con y sin metales son prácticamente idénticas. Y bueno, como se imaginarán, cuando la cristalografía no nos da respuesta, nosotros vamos y utilizamos la RMS. Y en este caso lo que hicimos fue venir la dinámica en distintas escalas de tiempo de las enzimas, la no degradable y la degradable, con metal y sin metales. Y acá lo que hicimos es el típico experimento de intercambio protón-deuterio que nos está sampleando escalas de tiempo mucho más lentas que las que estábamos viendo antes en las movilidades de los loops. Son escalas de tiempo que pueden tener que ver con la degradación. Y acá lo que vemos es que si tenemos la dinámica de BC2, que es estable, con y sin metal, tiene un ligero cambio. Lo que está en rojo significa que intercambia muy rápidamente y que tiene flexibilidad. Acá no vemos tanto rojo, mientras que en el caso de NDM, en ausencia de metal, todo el dominio carboxilo terminal está en rojo. O sea que es flexible y susceptible de ser degradado. O sea que nuevamente estamos viendo que la dinámica, en este caso en el carboxilo terminal, es la que ofrece esto para la degradación en el periplasma. Ahora NDM, yo le estoy hablando solo de NDM1, tiene muchas variantes naturales que hemos estado y han estudiado Guille, Juli Del Monti y Steffi Giannini en el laboratorio. Tienen varias mutaciones y todas afuera del sitio activo. Acá tengo solo una lista de 16, ya hay 29 variantes naturales, y acá le estoy marcando dos mutaciones. Metionina por leucina en la posición 154 y alanina por valina en la posición 233. Son las dos más abundantes, están las dos afuera del sitio activo. Ahora, si nosotros vemos la resistencia de las distintas mutantes, de las distintas variantes naturales de NDM, frente a distintos antibióticos, salvo un caso particular, es más o menos lo mismo. Las enzimas purificadas tienen la misma actividad. Entonces la pregunta es, ¿por qué corno aparecieron y se acumularon estas mutaciones si no dan ninguna ventaja evolutiva? Y acá aparece el zinc. Estamos evaluando las condiciones inapropiadas.
Entonces, lo que hizo Guille Vares, vamos a ver cuál es la resistencia que confieren las distintas mutantes cuando estamos sacando el zinc del medio con un quelante. Y vemos, esta es la enzima NDM1, y si vemos, lo paso rápidamente porque se me está acabando el tiempo, la gran mayoría de las mutantes resisten más que NDM1 al proceso de limitación de metal. Generalmente son dobles mutantes y todas tienen la mutante metionina 154 leucina, que están presentes en el 50% de las mutaciones naturales. Ahora, midiendo la afinidad por el zinc, esta mutación aumenta 2 órdenes de magnitud la afinidad por el zinc. Todavía no sabemos cómo es el mecanismo molecular por el cual ocurre, pero es fascinante ver que esto haya ocurrido en la naturaleza. La segunda mutación más abundante es la mutación alanina por valina en 233. Acá vemos la velocidad de degradación de la mayoría de las mutantes. Las simples mutantes y las dobles que tienen 233 se degradan mucho más lentamente. Ahora, esta vemos una que combina los dos mundos, la 233 con la 154. ¿A dónde está esta mutación? Está en el carboxilo terminal, precisamente en la zona que se volvía flexible en ausencia de metal. Entonces lo que hicimos es, de nuevo, a través de RMN, fuimos a la variante NDM6, que tiene solamente la mutación alanina por valina, y preguntamos cuán flexible es. Y acá tenemos NDM1 con metal, sin metal, el rojo nos dice que se vuelve flexible, y en el caso de NDM6, que tiene solamente la mutación de alanina por valina, aún sin metal, está quenchada la dinámica. Quiere decir que está protegida de las proteasas dentro del periplasma. Entonces, acá estamos viendo dos fenómenos muy sorprendentes, que los distintos alelos naturales de NDM ganan fitness optimizando dos parámetros que no nos hubiéramos esperado. Optimizando la afinidad por el zinc o mejorando la estabilidad proteica o hinchando la dinámica en el carboxilo terminal. Pero para poder ver esto, no tuvimos que ver la enzima purificada, que es súper robusta, sino ver las condiciones de estabilidad en el periplasma. Bueno, y estamos estudiando todo lo que pasa dentro del periplasma, pero esto es un despelote que no tiene sentido ahora. Tengo 3 minutos para contar una historia más. Lucía. Perdón, que estaba muteada. Sí, Tato, adelante. Bueno, mil gracias. Porque ahora les quiero contar muy breve una historia que está empezando en el laboratorio, que es tratar de estudiar la evolución en un ambiente más natural. Primero estábamos pasando del tubo de ensayo al periplasma y a la célula. Esto es una colaboración que empezó hace unos años con Andrés Maña y su grupo en Córdoba, que ella está trabajando hace muchos años en variantes hipermutadoras de Pseudomonas aeruginosa, que es una cepa que coloniza a los pacientes fibroquísticos y va mutando a lo largo de los años. El laburo en laboratorio bioquímico fue hecho en mi laboratorio con Gina Dotti y Pablo Tomatis. La verdad que la colaboración esta con Andrea, no digo fue, es fantástica porque nos dio otra perspectiva completamente distinta. Porque acá tenemos un clon que se fija cuando la infección se vuelve crónica, y esta es una cepa hipermutadora que va juntando mutaciones a lo loco. Ahora, lo que tiene acá el caso que viene estudiando Andrea es un paciente fibroquístico que se ha venido estudiando la evolución de las cepas hipermutadoras a lo largo de 26 años y se conoce precisamente cuál fue el tratamiento con antibióticos que vino teniendo esta persona. Aquí resumo, solamente me concentro en los antibióticos betalactámicos que fueron utilizados, y en particular vemos que durante muchos años, sobre todo en los últimos años, se utilizó ceftazidima, una cefalosporina. El grupo de Andrea estudió todas las mutaciones en el resistoma de varias generaciones en muestras de esputo de este paciente de Pseudomonas, y vemos que una gran cantidad de genes tienen que ver con el resistoma de beta-lactamas, y viendo en distintos aislados clínicos, se ve que hay un gran aumento, más oscuro significa más resistencia, en la resistencia a CAS, que es ceftazidima, precisamente un antibiótico que se utilizó para tratar a este paciente. Ahora, lo sorprendente es que también se ve
un aumento en la resistencia frente a ceftolozan, que es una cefalosporina de última generación con la cual nunca se estuvo tratando a este paciente. La resistencia es debida a una serin beta-lactamasa, en este caso nos olvidamos del metal, pero podemos utilizar todo lo que aprendimos con las metal o beta-lactamasas. Entonces, con Sofi y con Antonella Acolque del laboratorio de Andrea, estudiamos y aislamos distintas variantes que combinan distintas mutaciones. Esta es completamente otra historia, que se las puedo contar en otro día cuando sepamos más, y lo tengo que hacer junto con Andrea. Y este es Diego Moreno, un químico computacional, no es el paciente, por suerte para él, que nos ayudó a trabajar en esto. La historia que les quiero contar, muy simple, es que todavía no tuvimos las estructuras de estas mutantes aisladas del paciente, pero varias de las mutantes lo que hacen es, obviamente, ampliar la cavidad del sitio activo. Ahora la pregunta es, ¿por qué estas variantes son más resistentes frente a ceftolozan? Algo que el paciente nunca vio. Bueno, esta es la ceftazidima. El ceftolozan es esta cefalosporina que fue sintetizada generalmente por los químicos medicinales con este sustituyente grande porque no entraba en el sitio activo, mientras que las otras cefalosporinas tienen sustituyentes más chicos. ¿Pero qué hicieron la beta-lactamasa, en este caso PDC? Ceftazidima y ceftolozan tienen un sustituyente acá que es muy parecido. Optimizaron el sitio unión de este sustituyente, por lo cual también pudieron resistir no solo a ceftolozan, sino también a Astreonam, que tiene ese sustituyente. Entonces, acá hay un mensaje también que tiene que ver, que se puede extrapolar para la clínica. El tratamiento con unas cefalosporinas de generaciones más tempranas puede inducir lo que se llama collateral damage, trayendo resistencia a otros antibióticos de nuevas generaciones. Así que bueno, esto se lo conté muy brevemente porque no tenemos ningún paper publicado en esto, pero estamos entendiendo un montón, y el laburo con Andrea, no me canso de repetirlo, es fascinante. Les conté varias historias, cómo tratamos de ir desde, no les voy a leer lo que está acá, pero la principal es que tenemos que pensar la diferencia que hay entre in vivo e in vitro, si queremos que lo que estamos haciendo nosotros, experimental o computacional, pueda tener un impacto. Bueno, finalmente quiero agradecer a todo el grupo, ya mencioné a la gente que trabajó específicamente en las cosas que comenté, y colaboradores en distintos lugares. Mil gracias a ustedes por el tiempo, la paciencia y por estar. Bueno, muchísimas gracias, Tato. Genial, genial el seminario. Súper interesante. Tengo acá una pregunta que se hizo por YouTube. En realidad dos, de Marcos Sebastián Ortega. Te leo la primera y después te leo la segunda. Él pregunta, cuando se dice que las enzimas son jóvenes, creo que se está refiriendo a los primeros ejemplos de la comparación, sí, de las metalo con las beta-lactamasas clásicas, ¿qué tiene mayor capacidad de... ¿qué significa? ¿Que tiene mayor capacidad de mutar? ¿Esto sería que podrían generarse aún mayores resistencias a antibióticos en el futuro? Bien, muy buena pregunta, y voy a entrar en el terreno de la especulación, porque lo de enzimas jóvenes es una hipótesis que tenemos. Decimos que son jóvenes en el sentido de que recién, si bien son súper ancestrales, uno las encuentra y están en arqueas y demás, pero han estado expuestas a los antibióticos en la clínica de manera masiva solamente a fines de la década del 90. Entonces solo tenemos un gap de tiempo que son 25 años comparado con 70 que han estado las serin beta-lactamasas expuestas a la administración de distintas generaciones de antibióticos. Entonces no tienen tantas mutaciones. Esa es la hipótesis. Ahora, ¿cómo se relaciona eso? Nos lo preguntamos nosotros, y eso Dani Tofik lo ha adresado en muchos casos, si existe la evolvability. ¿Cuán evolucionables son algunas enzimas o no? Y eso no tiene una respuesta fácil. La pregunta mejor es decir, ¿cuán tolerantes a mutaciones es un scaffold proteico sin que se haga pelota? Porque nosotros sabemos que la mayoría de las mutaciones generalmente os dan enzimas o proteínas menos activas o que hacen pelota del plegamiento o la actividad. Son muy pocas las que mejoran. Y cuando empezamos a combinar mutaciones,
disminuyen también la probabilidad de tener algunas que sean exitosas. Entonces, en este caso particular, yo creo que son más evolucionables porque toleran mucho más las mutaciones. Podemos extrapolarlo a nuestra hipótesis y nos gusta pensar que es porque son enzimas jóvenes, pero es un campo que se puede discutir muchísimo. Bueno, leo la otra, también de Marcos Sebastián Ortega, que pregunta si existen proteínas queladoras de silicio y qué tan complejo o factible sería modificar, por ejemplo, la calprotectin para que quele otro metal diferente. Pero silicio, el silicio no es un metal. Me remito a lo que tengo escrito. No sé, por ahí. En verdad, calprotectin lo que hace es trabajar, es lo que se llama el proceso de inmunidad nutricional, esquelar una serie de iones metálicos de transición. Principalmente es zinc y manganeso, también algo de hierro 2, y tiene un sitio de unión a calcio. Pero, no sé, el silicio no se acumula naturalmente en los sistemas biológicos y dentro de la célula, que yo sepa, de manera soluble. Pero, no sé, acepto otra repregunta o aclaración. Bueno, paso, si tiene ganas, creo que él puede escribir otra repregunta por YouTube, pero mientras voy a ir haciendo otras preguntas de la audiencia. Ahora voy acá un poquito por el Zoom. Sí, Acá Diego Bustos pregunta cuál es tu opinión sobre las IDPs, ya que en IDPs la dinámica es diferente a las proteínas globulares. Bueno, hay una de las, que eso también lo propuso Dani Tofik, y del Weissman, si no lo conocen, recomiendo que lean porque tiene cosas de ingeniería, proteínas, evolución y demás que están muy buenas. A él le gusta decir que las proteínas más dinámicas, y las IDP son precisamente el paradigma más grande, son las más evolucionables. ¿Por qué? Porque no tienen una penalty para pagar en sí de evolución. Y eso también puede tener que ver con que, por ejemplo, muchas de ellas son proteínas virales, Lucía nos puede hablar un tocazo de eso, y la evolución de los virus puede tener con acumular muchas IDP que se bancan muchas sustituciones, de nuevo, sin pagar una penalty por el plegamiento. Pero estoy citando a Tofik en ese respecto. Y es una idea. Ahora, si eso lo trasladamos a nuestro sistema, una proteína plegada, que tiene que estar plegada para funcionar, también en parte se aplica, porque ahí yo lo que estaba diciendo en el caso de las metalolactamasas, son superestables, tienen TMs de 70 u 80 grados, son una roca para trabajar en el laboratorio, entonces pueden permitirse perder estabilidad ganando flexibilidad. Bien, claro, y además están los loops, que por ahí no hay tanta penalty tampoco. Claro, es que básicamente lo que tiene esto, yo no me detuve tanto en la parte estructural, las metalolactamasas tienen una cavidad bien definida, un pocket, mientras que estas tienen un surco con dos loops móviles, por eso son promiscuas. Entonces, con un par de cambios de sumar, sacar puentes de hidrógeno, cambia como loco la dinámica en los loops. Bueno, ahora voy a leer la de Diego, que es exactamente la misma que la mía, así que la leo una vez, que es si hay relativamente pocos caminos evolutivos frente a un cambio en el ambiente, si es predecible la evolución de estas proteínas y si nos podemos adelantar a la aparición de las variantes resistentes para diseñar terapias. Bueno, yo creo que sí, pero antes yo tenía una diapo en que ponía, viste, a Tusam prediciendo el futuro, porque esta pregunta la tenía siempre. Yo creo que, dado un determinado scaffold proteico, o sea, una proteína plegada que es estable, no se banca cualquier mutación y no se banca cualquier combinación de mutaciones. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, para poner la prueba en el caso de NDM, que sabemos que hay un montón de estas mutantes naturales que comenté que mejoran la afinidad por el zinc o la estabilidad en el periplasma, vamos a hacer evolución in vitro en condiciones de limitación de zinc, para ver si aparecen las mismas mutaciones o no. Nunca hicimos realmente ese experimento. En el viejo experimento que hizo Pablo hace mucho tiempo, las mutaciones que aparecieron, habían aparecido en algunas que aparecieron en la clínica. O sea que en proteínas que tienen una homología de secuencia muy baja entre sí, pero sí tienen el fold conservado.
Entonces yo creo que no es predecible 100%, pero sí uno puede, primero, identificar hotspots mutacionales, una vez que vos tenés un determinado scaffold, y otra cosa es ver qué es lo que va a aparecer. Ahora, ¿cuál es la trampa acá? Las metalobeta-lactamasas son un dolor de cuello, por decirlo elegantemente, porque se hidrolizan todos los beta-lactámicos. Entonces, todos los que trabajan en mi laboratorio saben que haces una mutante y tenés potencialmente 50 sustratos. No es una enzima de un solo sustrato. Entonces, más allá de eso, significa cuál es la presión de selección. ¿Qué penicilina, qué cefalosporina le pones? ¿Le limitás el zinc? Porque ahí lo que tiene que ver para predecir la evolución es el contexto. ¿Cuál es la presión de selección que vos le estás poniendo? Y ahí sí que lo vuelve difícil, porque tenés que elegir cuál es el camino. Van a ser limitados los caminos evolutivos, pero el proceso de selección lo tenés que elegir vos, y ahí vas a ver un rango arbitrario. Pero ¿y No sé esto si respondí. se probó, por ejemplo? Bueno, ahora Diego puede contestar a ver si quiere preguntar algo más, pero de lo que se probó, por ejemplo, mirando cómo fueron las evoluciones en outbreaks o mirando desde que se empezaron a dar antibióticos hasta ahora, y, o sea, ¿podés usar esos caminos mutacionales para entrenar algún algoritmo que te pueda predecir? ¿Eso alguien se trató de hacer? Mira, lamentablemente no. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros no lo han hecho ni siquiera con las serin beta-lactamasas, que hay miles de casos y hace datos que están datados, porque muchos de los datos en la clínica, generalmente, y esto no es una crítica, sino que es lo que sucede, la gente que hace microbiología clínica, te dicen, tenemos NDM. ¿Qué te hacen? Te tiran los primers, true, te tiran, puede ser cualquiera de las 50 variantes del NDM, o tenemos BIM, y después no van a secuenciar a ver cuál es. O sea que el 80 o 90% de los informes epidemiológicos te dicen, está esta enzima. Después está la gente que va y se fija cuál es la variante alélica, el perfil de resistencia. Estoy hablando siempre de microclínica, sin meternos en los bioquímicos y biofísicos. Así que no siempre está ese dato. No tenés el dato. Sería fabuloso poder hacerlo eso. Pero estaría bueno empujar para que se empiece a registrar, ¿no? Como para poder... Sí. Gustavo Hay un paper tiene... en Nature Medicine tratando de Roy Kishony, no sé si lo conocen, que estaba en Harvard, ahora está en el Technion, tratando de seguir en un caso, no es un caso de beta-lactamasas y demás, utilizando inteligencia artificial para ver y predecir mutaciones. No tiene que ver con esto, pero va en ese camino. Nature Medicine, claro. El año pasado, creo. Está buenísimo. Leo una capaz última o penúltima de Gus Parisi. Dice, Alejandro, ¿crees que cualquier plegamiento puede evolucionar para cualquier lado, dado un tiempo suficiente como para que se den combinaciones de mutaciones, residuos poco probables? Pensemos en la enorme cantidad de combinaciones que hay, como explicaste al principio del seminario. En principio, yo creo que sí. Y después lo que sí hay también, otra cosa que yo no mencioné en este caso, que tiene que ver con la evolvability, que es el neutral drift, que es un experimento que hay que hacer, porque uno cuando hace la evolución en el laboratorio, uno va buscando lo más fácil, lo voy a confesar, que es aumentar la presión de evolución, que es lo que hacen los médicos en la clínica en definitiva, y vos vas directamente de manera darwiniana. La otra cosa que queremos hacer que permite explorar esto y permite explorar cómo un scaffold proteico va variando es generar diversidad y no seleccionar levantando a lo loco, sino poniendo, por ejemplo, una cantidad de penicilina relativamente baja, que sea subletal. Eso permite ampliar la diversidad, tener una gran library con mutaciones neutras, y entonces eso abre el camino dentro del mismo plegamiento proteico y ahí puede disparar distintos caminos evolutivos. Bien, pero es otro landscape, ese es el punto, y también tiene que ver con la pregunta de Diego. ¿En qué landscape evolutivo vos te parás? Y para un determinado plegamiento de función podés tener un montón de landscapes. No sé si respondí, Gustavo, a lo que estabas preguntando. Te podés desmutear, Gustavo, si querés decir algo. Sí, No. vale. Y hay cosas que son debatibles, porque esto larga cualquier tipo de especulaciones salvajes. Bueno, sí, buenísimo. Gracias. Ahí está. Bueno, creo, a ver si tenemos algo más. No, una excelente charla de Sebastián Ortega del YouTube, así que creo que
por lo menos respondiste algunas de sus preguntas. Bueno, Bueno. Tato, creo que con esto cierro, entonces te agradecemos un montón que hayas participado de esta serie. No, Bueno, gracias a esperamos ustedes, que fue bueno.